Muy buenos días, hermanos. En este día viernes, como todos los días, nos acercamos para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en el Espíritu, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, hagamos nuestro acto de contrición. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Aleluya. Habéis convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús en el templo y se puso a echar a los vendedores diciéndoles: Escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Todos los días enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los letrados y los senadores del pueblo intentaban quitarlo de en medio, pero se dieron cuenta de que no podían hacer nada, porque el pueblo entero estaba pendiente de sus labios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del día de hoy nos invita a la reflexión como todos los días, y de suyo supone para nosotros el desafío de poder penetrar en la palabra de Dios para entender lo que Jesús hace y dice. En el Evangelio de ayer veíamos a Jesús llegando a Jerusalén. Hoy, unos versículos después, en el mismo capítulo 19, nos encontramos este texto del Evangelio de Lucas, donde Jesús llega al templo para purificarlo. Uno podría quedarse con la imagen de que esta acción de Jesús tiene que ver con una purificación de tipo política. Sin embargo, Jesús lo que está haciendo es darle cumplimiento a palabras proféticas. Por ejemplo, Isaías 56:7 anuncia y dice lo siguiente: mi casa será casa de oración. Y Jeremías, en el capítulo 7, versículo 11, dice: en cueva de bandoleros se ha convertido a vuestros ojos esta casa que se llama por mi nombre. Evidentemente, Jesús está haciendo una purificación radical, profunda, de la religiosidad de su tiempo. Y esto genera no poco rencor y odio, porque viene a poner en evidencia que la religiosidad, que el templo, que la espiritualidad de ese momento se había tergiversado, se había deformado por valores que no tienen que ver con lo que Dios espera. Por eso Jesús se presenta como el verdadero cumplidor de la profecía. Él encarna esta palabra profética de un Dios que llega a su templo para purificar, para restablecer. Y es justamente esta actividad profética de Jesús, esta actividad de cumplimiento profético de parte de Jesús, lo que va a molestar sumamente y extremadamente a los funcionarios religiosos. Por eso comienza a partir de este momento la gran persecución de Jesús, que viene a darlo vuelta a todo. Esto también nos puede suceder a nosotros. También nosotros podemos estar errando el camino si no ponemos el acento en las cosas que son fundamentales de la vida de la fe.
Por eso todos debiéramos preguntarnos, y tenemos la obligación de hacernos esta pregunta: ¿qué es lo fundamental en el camino de la fe? Evidentemente que a Dios no lo conquistamos con unas ofrendas de unas palomas o de un animal que se sacrifica, como se hacía en el templo. A Dios no lo conquistamos ni le agradamos simplemente si vamos a rezar. No llegamos a Dios y no es lo que Dios nos pide si nuestro corazón no se convierte verdaderamente. El verdadero culto que agrada a Dios es el que se produce y se vive en espíritu y en verdad. Y ese culto interior, esa religiosidad que brota del corazón y se expresa comunitariamente, sube como una ofrenda agradable al Señor cuando realmente buscamos hacer la voluntad de Dios. Si nuestra práctica piadosa es una práctica piadosa de apariencia, de cumplimiento de preceptos, de cumplimientos de normas, del cumplimiento de estilos, liturgias, etc., y no implica una transformación de corazón, estamos en aquello que Jesús repudia. Por eso, queridos hermanos, la invitación es a convertir el corazón, transformar el corazón para ser agradables a Dios. Y como decimos siempre, como suelo decir yo, si hemos de vivir el cristianismo, o como el mismo Papa Francisco en la alegría del Evangelio anuncia, la experiencia de fe, la vivencia del cristianismo debe ser vivida con alegría y con testimonio. Y sobre todas las cosas tiene que ser algo que se nos note. Queridos hermanos, tengan todos un bendecido día bajo la luz de Cristo. Como ministro de la Iglesia los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.